Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el gusto de contar con Sebastián Jaén. Sebastián es un estudiante de la carrera de matemática. Ayer hablábamos y me decía que él también es estudiante de la carrera de Ingeniería en Materiales en el TEC. Es de Cartago, por ahí lo he apuntado, Concepción de Cartago. Y bueno, digamos, es un gusto que nos esté compartiendo esto. Esta iniciativa eh, fue parte, digamos, del curso de cálculo 2 que acaba de concluir el semestre anterior. Y una de las opciones para el curso era, digamos, hacer esta charla, ¿verdad? Entonces, digamos invitar a los demás profesores, ¿verdad? A que motiven a sus estudiantes digamos, a soltarse un poco, a exponerse, ¿verdad? Es un reto muy difícil. Sebastián, cuando me dijo que iba a hacer eso, yo pensé que iba a ser algo bastante difícil. Yo intenté persuadirlo y decirle que intentara otras cosas, pero Sebastián se mantuvo bastante persistente. Bueno, y entonces, bueno, digamos, invitar a los demás estudiantes, ¿verdad? A que también un poco, digamos, pellizcan a los profesores para darles estos espacios a ustedes. Y bueno, nada, lo dejo con Sebastián, que nos va a hablar de integrales y derivadas fraccionales, una introducción a la extensión de operadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. El profesor Daniel me robó las palabras. Os voy a presentar sobre, en efecto, integrales y derivados fraccionales, una introducción a la extensión de operadores. Específicamente en esta presentación vamos a hablar más que todo sobre el concepto de cómo se extienden la derivada y la integral, dado que el cálculo fraccional en general es un tema bastante amplio y pues no me da el tiempo de presentar todo el tema en una sola hora. Eh, Vamos a comenzar primero que todo haciendo unos pequeños recordatorios. Primero sobre la derivada tradicional. Entonces, suponiendo que tenemos dos funciones f y g que sean infinitamente derivables, se cumplen entonces las siguientes propiedades. La primera es un poco de notación. Durante el resto de esta presentación, vamos a tener d de f como la primera derivada de f y por ende las siguientes escrituras. El hecho de que la derivada de una constante por la función f es la constante por la derivada de f. El hecho de que la derivada de una suma de funciones f más g nos da la suma de sus derivadas d de f más d de g. El hecho de que la segunda derivada de f está definida como la derivada de f. Y en una extensión de este concepto, que la n más m décima derivada de f está definida como la enésima derivada de la enésima derivada de f. Por el momento son recordatorios de bases de cálculo, ¿no? Además de eso, ya pasando a un tema un poco más de cálculo 2, el tema de la antiderivada, la cual en esta presentación vamos a ver que es realmente el opuesto de la derivada normal. Para aquellos que no sepan, o como un recordatorio, eh, eh, podemos afirmar que f mayúscula es la antiderivada de f si al derivar esta f mayúscula podemos obtener la función f de la cual estábamos partiendo. Esto implica entonces que la antiderivada o integral indefinida I de f es, por así decirlo, la derivada de índice -1 de f. Esto entonces nos da una propiedad bastante interesante, que es que para todo k perteneciente a los enteros, partiendo de la función f, podemos tener otra función g, tal que dk de f igual a g. De modo entonces que tenemos que las funciones f y g están relacionadas por el operador lineal dk. Como ya vimos, podemos llegar a partir de f y llegar a g a partir del operador dk, o partir de g para llegar a f utilizando el operador d menos k, que sería la integral de grado k. Entonces podemos ver cómo ya el término de derivada integral está empezando como a definirse bastante bien para lo que son todos los enteros.
Nuestro interés ahora sería intentar de encontrar una extensión analítica de este concepto. Ahora, ¿qué es una extensión analítica? Una extensión analítica, en una definición bastante general, es el hecho de tomar alguna propiedad o alguna función que esté definida para un cierto conjunto, sean los naturales o los enteros, los reales, y extenderla a un conjunto más grande. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son simplemente 8 puntos discretos. Podemos ver que todos los pares dan a 1 y todos los impares dan a -1. Podríamos definir fácilmente una función solo para naturales que esté así, o podríamos eventualmente intentar hacer alguna extensión de esta función, tal vez como con una curva al estilo sinusoidal, o tal vez con una curva más cuadrada que nos permita tener valores más específicos alrededor de nuestros puntos X. Pero en general, el asunto con las extensiones es que no hay una sola opción que logre una extensión, por así decirlo, perfecta de esos puntos, porque toda extensión va a ser simplemente una interpretación de cómo podría o cómo nos gustaría que se comportara esta propiedad o función al extenderla a un dominio más grande. Ahora, un ejemplo más clásico y que se logra hacer una extensión mucho más sencilla son los polinomios, los cuales están muy bien definidos en R y fácilmente se pueden definir también en los complejos, al simplemente reemplazar los reales por algún número complejo Z. Pero otras extensiones no se comportan tan bien. Eh, Ahora vamos a intentar definir una extensión y vamos a ver que se comporta mayormente bien la extensión de las derivadas y las integrales, pero que tiene ciertos detalles en los cuales pues nos gustaría que se comportara mejor de lo que va a hacer. Entonces, ahora, digamos, una pregunta muy importante es ¿por qué queremos una extensión del concepto de derivadas integrales? O sea, ¿cuál sería el interés de esto? Para esto, entonces, vamos a ver estas tres funciones. La función A, que nos da de x a 1, la función B, que nos da de x en x, y la función C, que nos lleva de x en x al cuadrado entre 2. Ahora, podré notar que la función B, la del medio, se deriva en la función A, y si la integramos, obtenemos la función B, digo, la función C. Ahora, como podrán ver, eh, no hay un camino obvio de cómo pasar de una a la otra de una forma continua, de una forma en la que no hayan huecos. Pero aquí les voy a presentar una primera interpretación de cómo se puede lograr eso. Aquí vemos en morado la recta constante, en rojo la función identidad de x igual a x, y en café negro, técnicamente, si es negro, la función x al cuadrado entre 2. Ahora, aquí podemos ver esta función en verde, que como vemos se está moviendo de una forma bastante interesante entre las tres funciones. Conforme este índice A, del que vamos a hablar un poco más adelante, empieza a variar entre -1 y 1. Podemos ver entonces que esto puede ser el objetivo que tengamos a la hora de buscar lo que serían las derivadas o integrales fraccionales. El objetivo de encontrar una derivada que nos permita pasar de esta forma continua, sin huecos, como la que tenemos aquí. Ahora, el primer paso para hacer una intuición de esta posible definición sería observar las fórmulas que ya conocemos de derivadas repetitivas para algunas funciones más elementales. La primera de estas siendo la derivada de coseno de x. Aquí tenemos entonces que la enésima derivada de coseno de x nos da coseno de x más n pi medios. Ahora, muchos sabrán que la primera derivada de coseno de x es seno de x. Entonces dirán, pero ¿cómo llegamos a eso? Pues casualmente coseno de x más pi medios nos da seno de x. Y si seguimos repitiendo este proceso, vemos cómo nos dan las siguientes derivadas y cómo entramos en el ciclo de las derivadas de coseno y seno. Ahora, en esta primera ecuación, por ejemplo, podríamos cambiar el n por algún alfa que sea un valor real y pues no pareciera que tengamos ningún problema. No hay ninguna razón por la cual no podamos meter un valor real dentro de la función coseno ni dentro de una fracción. Entonces no hay ningún sentido en el que se nos indefiniría
o tendríamos problemas para la derivada de coseno. No obstante, ese no es el caso para todas las funciones. Un ejemplo bastante obvio es cuando tenemos un x a la n, una potencia de x. Ahora, aquí tenemos que la enésima derivada de x a la n, suponiendo claramente que m sea inferior o igual a n, es n factorial entre n menos m factorial por x a la n menos m. Ahora, en cuanto a la potencia de x, no tenemos ningún problema. N menos m podría ser un valor real, pero con la función factorial sí tenemos un problema, porque la factorial no está definida para valores que no sean enteros positivos. Esto implica entonces que para poder definir esto, tendríamos que lograr definir lo que sería una factorial de valores reales. Este mismo problema no es la primera vez que se nota. En efecto, en 1695 Leibniz le escribió a L'Hopital una carta mencionándole sobre cómo había encontrado este interesante patrón en las derivadas y cómo le gustaría poder intentar extenderlo más allá de las derivadas integrales normales para ver si podía utilizar valores reales en general para los índices de estas derivadas. No obstante, en su tiempo no tenía una forma de extender lo que era la función factorial para valores reales. Le faltaba entonces una herramienta clave, una extensión a los reales de la función factorial. Hoy en día sabemos entonces que la función gamma cumple esa función. Ahora, para los que no conozcan, aquí está la definición de la función gamma, que nos dice que para todo k siendo un real positivo, bueno, en realidad está definida para todos los reales casi, pero vamos a tratarla por el momento solamente para reales positivos, por un tema que vamos a ver un poco más adelante. Nos da la definición de que gamma de k se define como la integral entre 0 e infinito de x a la k menos 1 por e a la menos x de x. Ahora, esto cumple una propiedad bastante interesante, que es el hecho de que para todo k en los reales positivos, gamma de k más 1 es igual a k por gamma de k. Ahora, esta propiedad se logra al utilizar derivación por partes, integración por partes en la expresión de gamma de k más 1. Y esta relación específica es la que nos permite unir esta función gamma a la función factorial. Porque, si lo piensan bien, factorial de n es n por n-1, por n-2, por n-3, y así hasta llegar a 1, que entonces podemos definir como n por factorial de n-1, que es en esencia la misma ecuación que nos da aquí con la relación de gamma de k más 1 y gamma de k. Por lo cual podemos utilizar la función gamma como la extensión a los reales de la función factorial. Les tengo aquí una pequeña gráfica de la función gamma para aquellos que no sepan cómo se ve. Podemos ver aquí, esta es la razón por la cual decidimos que queríamos usar solamente para los reales positivos, porque en los reales positivos está bastante bien definida, como pueden ver, una curva bastante linda, bastante fácil de graficar y en la que podemos ver que calza con los valores factoriales. Mientras que en la parte de los reales negativos, aunque está definido para casi todos, tenemos un ligero problema en lo que son enteros negativos. Como podrán ver, estas líneas punteadas en azul implica que la función gamma se indefine en cada negativo entero, lo cual, aunque lo podríamos manejar para el resto de los reales negativos, vamos a ver más adelante que hay otra forma de definirlo mucho mejor. En base entonces, utilizando la función gamma, podemos llegar a esta expresión, la expresión de la alfaésima derivada de un monomio de grado k. Podemos entonces ver que no solamente ahora vamos a poder tener derivadas de índices no enteros, sino que también esta función esta expresión va a servir para lo que son potencias de k que tampoco sean enteras. Al tener la expresión de gamma de k más 1 entre gamma de k menos alfa más 1 por x a la k menos alfa. Ahora esta expresión, podemos ver primero que todo que funciona muy bien para encontrar integrales, dado que tenemos aquí, por ejemplo, que la derivada menos 1 o la integral de x al cuadrado es gamma de 3 entre gamma de 4 por x a la 3. Ahora, gamma de 3, si se acuerdan bien, es exponencial de 2 y gamma de 4 es exponencial de 3. La exponencial de 2 entre exponencial de 3 nos da nada más 3. Asimismo, para la primera derivada de raíz de x, tenemos gamma de 3 medios entre gamma de 1 medio.
Ahora, si se acuerdan de la propiedad que habíamos descrito para gamma, que nos permitía hacer esta extensión, gamma de 3 medios es 1 medio por gamma de 1 medio. Entonces se pueden cancelar los gamas de 1 medio. No, disculpen. Se pueden cancelar el gamma de 1 medio aquí abajo con un gamma de 1 medio aquí, dejándonos solamente 1 medio aquí en la expresión y la potencia x a la menos 1 medio, que nos da la raíz de x en el denominador, que es en efecto la expresión que estábamos esperando. Asimismo, podemos entonces empezar a jugar con el índice de la derivada. Tenemos aquí entonces dos expresiones bastante interesantes. La primera siendo la derivada, la media derivada de x, siendo esta gamma de 2 entre gamma de 3 medios por x a la 1 medio, que nos da la expresión de raíz de pi x entre 2. Y la derivada de 1 medio de 1, siendo 1 x a la 0, que nos da finalmente 1 entre raíz de pi x. Ahora, estos resultados primeramente pueden no parece que no tiene mucho sentido. Si se acuerdan bien de la función que veíamos empezar a variar, en algunas ocasiones tomaba una forma bastante parecida a lo que eran raíces. Y aquí vemos el por qué tomaba esa forma, dado que para varias potencias de x y para varias potencias de la derivada, nos va a dar diferentes raíces, raíces cúbicas o raíces cuadradas, y vamos a tener esa forma característica. Ahora, ya lo definimos para coseno, ya lo definimos para la potencia de x, pero no podemos ir por cada tipo de función definiendo y definiendo, sino que lo mejor sería tener una expresión general para poder encontrar cómo tendríamos cualquier derivada de cualquier función. Para esto entonces existe una de las primeras expresiones históricas que se encontró, siendo la derivada de Grunwald-Demnikov. En 1868 y 1867, los matemáticos Alexei Valishev-Letnikov y Anton Grunwald definieron de forma independiente una primera fórmula general para el concepto de lo que es una derivada fraccional. Esto en base a la definición de la derivada como un límite, que vamos a ver a continuación. Entonces, pequeño recordatorio, ¿verdad? Que la derivada de f en x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x menos f de x menos h entre h. Ahora, puede que estén más acostumbrados a verlo como f de x más h menos f de x, pero ambas expresiones son perfectamente equivalentes y no hay ningún problema en definirlo con la resta. Ahora, para encontrar la segunda derivada de una función, bastaría solamente con tomar esta misma expresión y incluirla dentro de ella misma, para obtener entonces así que la segunda derivada, como lo hemos visto previamente, no sería más que la primera derivada de la primera derivada de f. Tenemos entonces esta expresión bastante grande, pero en la cual podemos hacer una simplificación bastante rápida. Vemos aquí que tenemos tres límites con h2, h1 y h3. Ahora, suponiendo que esos tres límites converjan a la misma velocidad hacia cero, podemos reemplazar los tres h diferentes por un mismo h, obteniendo entonces esta expresión mucho más sencilla. Ahora, en esta expresión podemos ver que ambos lados de las fracciones arriba tienen h, por lo cual podemos pasar ambas abajo y podemos eliminar algunos factores como f de x menos h, que está aquí en medio. Tenemos entonces que podemos llegar a una expresión mucho más sencilla que esta, siendo esta que la segunda derivada de f de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x menos 2 f de x menos h más f de x menos 2h. Sí, una pequeña corrección, disculpen. Aquí no se eliminan los f de x menos h, se suman con un coeficiente negativo menos 2 al principio. Obtenemos esta expresión, pero de nuevo hay que verificar que la suposición que hicimos al principio de los diferentes h's convergiendo a la misma velocidad nos dé un resultado correcto. Aquí un pequeño ejemplo con la segunda derivada de x a la 3. Podemos reemplazar f de x, ¿verdad?, con la expresión de x a la 3. Desarrollamos los términos de x a la 3. Podemos ver que hay algunas cancelaciones que se pueden hacer. Podemos cancelar particularmente, por ejemplo, los x a la 3 se cancelan de un solo. Los x al cuadrado se pueden cancelar, ¿verdad? Este x al cuadrado con este x de aquí, con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir cancelando este h a la 3 con este h a la 3 con el 2 que está aquí afuera. Podemos ir can
y este menos 8 h a la 3, estos no se van a cancelar, pero una vez que tomamos el límite, van a tender hacia 0. Este menos 2x a la 3 también se va a poder cancelar junto a los otros x a la 3. Y la única expresión que nos va a importar al fin de cuentas va a ser este 3x al h al cuadrado y este 12x h al cuadrado, que van a reducirse de 3 por 2, 6, y 12 nos va a quedar nada más 6x h al cuadrado entre h al cuadrado. Los h al cuadrado se van a perder y vamos a quedar con 6x, que es en efecto la segunda derivada de x a la 3. Entonces, hemos confirmado, bueno, hemos revisado que nuestra suposición inicial pues sí funciona y que nuestra expresión general pues sí es aplicable. Ahora, en base a esta expresión y aplicando el mismo proceso, podemos definir el límite para encontrar la tercera derivada de f de x. Y asimismo el límite y encontrar la cuarta derivada de f de x. Podemos ver entonces que, primero que todo, tenemos la potencia del h en el denominador, que va aumentando respectivamente al grado de la derivación que estamos haciendo. Podemos ver cómo cada vez que tenemos f de x es f de x menos f de x menos h, menos f de x menos 2h, menos f de x menos 3h, menos f de x menos 4h, los x menos y el valor del h va aumentando. Y los índices que van aumentando no solamente variando entre positivo y negativo, sino que también van aumentando como coeficientes binomiales. Podemos ver que para la segunda derivada son 1, 2, 1, para la tercera derivada son 1, 3, 3, 1, para la cuarta derivada son 1, 4, 6, 4, 1, que son efectivamente los coeficientes binomiales. Entonces, en base a estos, y una vez encontrado el patrón, podemos definir la enésima derivada como un límite, siendo este entonces el límite de h a la menos n por la sumatoria de j igual 0 hasta n de menos 1 a la j por el coeficiente binomial de nj por f de x menos jh. Ahora, una definición bastante larga, pero de nuevo solamente la versión general de las definiciones que vimos previamente. Ahora, para realizar la extensión que deseamos, para poder tomar no solamente un n entero, sino cambiar ese n por un alfa que sea un valor real, ocupamos primeramente hacer una ligera extensión del coeficiente binomial. Por dicha, este está fácilmente definido como esta expresión en factoriales. Y los factoriales, como ya vimos, podemos convertirlos respectivamente en funciones gamma. Ahora, para el j no es necesario porque j va a ser el índice de nuestra suma, por lo cual simplemente podemos dejarlo como j factorial. Además de esto, un segundo ligero cambio que vamos a agregar es el hecho de que vamos a agregar un término a, una constante a, relacionada a x de la siguiente manera. El hecho de que x va a ser siempre superior, estrictamente superior a a, y vamos a obtener la relación de que h lo vamos a definir como x menos a entre n. De modo que para que h tienda a 0, tenemos que n tiene que tender hacia infinito. Ahora, con estos dos ligeros cambios, podemos entonces reescribir la función que tenemos para la enésima derivada y obtener la fórmula de la derivada fraccional de Grunwald-Lendikov. Ahora, como podrán ver, aquí el h a la potencia menos lo cambiamos por n a la x menos a. El n en esta potencia lo cambiamos por un alfa. La sumatoria sigue igual desde j igual 0 hasta n. Y el coeficiente binomial nj lo hemos modificado, lo hemos reemplazado por la expresión con la función gamma que habíamos encontrado. Y de nuevo el h final dentro de esta expresión por la expresión de h que habíamos definido previamente con la constante a. Notas ahora también que no solamente estamos hablando de la derivada de grado alfa, sino que la derivada de grado alfa y agregamos este pequeño a y cambiamos el x de estar de f de x aquí abajo en el subíndice de nuestro operador, y vamos a ver más adelante por qué se tiene que mantener esa a y ese x en los subíndices de nuestra derivada fraccional como operador.
Entonces, una vez que tenemos esta expresión, técnicamente ya podemos empezar a definir todas las derivadas fraccionales que queramos. No obstante, es bastante complicado porque pues, no tiene soluciones obvias y nada nos asegura directamente que esta función vaya realmente, que esta serie vaya realmente a converger hacia alguna expresión. Por lo cual, vamos a buscar una expresión que sea mucho más sencilla de calcular, pero para eso vamos irónicamente a pasar primero por la integral fraccional, antes de terminar de definir otra expresión para la derivada. Ahora, para pasar a la integral fraccional, vamos a intentar tomar entonces una derivada de índice, como vimos previamente, negativo. Vamos a intentar cambiar el alfa por un menos alfa. No obstante, aquí hay un ligero problema, porque si se acuerdan, esta expresión con funciones gamma es técnicamente el coeficiente binomial, el cual aún no está realmente definido para valores negativos. Por lo cual, vamos a hacer otra extensión del coeficiente binomial. Ahora, veas aquí primeramente que al extender la expresión de n factorial como n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos j factorial, podemos quitar los n menos j factoriales del denominador y denominador, quedándonos nada más con esta expresión. Ahora, esa expresión la vamos a reemplazar el valor que tiene actualmente de n y lo vamos a reemplazar por un menos k, obteniendo entonces menos k por menos k menos 1 por menos k menos 2 por menos k menos 3 hasta menos k menos j más 1 entre j factorial. Ahora, vamos primeramente a extraer todos los 1 menos 1, multiplicando de todos estos términos, que finalmente, como vamos de menos k menos j más 1, tenemos j términos, de ahí que tenemos menos 1 a la j al principio, y vamos a agregar este k menos 1 factorial arriba y abajo para poder colapsar toda la expresión de arriba como nada más k más 1, k más j menos 1 factorial. Ahora, esta expresión, de nuevo, este factorial, como por el momento solo tenemos k y j como enteros, igualmente lo podemos reescribir como gamma de k más j. Y lo mismo para la parte de abajo. Tenemos j factorial y gamma de k. Ahora, esta expresión está casi perfecta. Nótese entonces que podemos multiplicar tanto esta expresión final como la expresión inicial de menos kj que estábamos definiendo por menos 1 a la j para eliminar esta expresión de aquí enfrente, ¿verdad? Y ponerla aquí. Ahora, ¿de qué nos sirve tener menos 1 a la j en la expresión con nuestro coeficiente binomial de índice negativo? Esto nos va a servir porque, como vamos a ver, esa misma expresión se encuentra en la definición de la g de la derivada. Si volvemos a colapsar lo que era la expresión con funciones gamma, nada más como un coeficiente binomial de alfa j, vemos que aquí mismo tenemos menos 1 a la j por el coeficiente binomial de alfa j. Por lo cual, si cambiamos alfa por un valor menos alfa, tenemos exactamente la expresión que teníamos previamente, que hemos definido con las funciones gamma en valores positivos, no en valores negativos. Entonces podemos evitarnos los ligeros problemas que hay a la hora de pasar a la gamma con funciones negativas, digo, con valores negativos, siendo que se nos pueden definir dependiendo del valor negativo que tomemos. Ahora, a continuación, así como lo hicimos para la derivada, vamos a empezar a buscar un patrón entre estas derivadas de índice menos alfa. Para ello vamos a comenzar con la derivada menos 1, lo cual vendría a ser, en teoría, la integral de primer grado. Veas entonces que en esta expresión tenemos gamma de j más 1, que es j factorial, y por ende se puede eliminar con este j factorial de aquí abajo, y tenemos gamma de 1, que gamma de 1 es 0 factorial, que nos da solamente 1, por lo cual toda esta primera fracción simplemente podemos eliminarla, nos va a dar en esencia 1, para simplificar mucho más la escritura de nuestra expresión. Ahora, pasando también el x menos a entre n dentro de la sumatoria, nos queda esta expresión. Ahora, para aquellos que no lo hayan visto, y también para aquellos que lo hayan notado, esta es en efecto una integral de Riemann, siendo una suma de una función con el mismo formato de integral de Riemann entre x y a, teniendo entonces la expresión final de que la derivada
de grado menos 1 de subíndices ax de f es la integral entre a y x de f de t de t. Ahora vemos entonces un poco más claramente por qué estábamos manteniendo el a en el subíndice de la derivada. Va a afectar nuestra expresión de esta. Podemos hacer el mismo proceso utilizando de nuevo integración por partes para definir la misma fórmula para la derivada de índice menos 2, para la derivada de índice menos 3, que podemos escribir como la integral de índice 3, y para la integral de índice 4. Ahora, de nuevo, buscando patrones entre estas funciones, podemos ver que en cada una de estas el índice que tenemos aquí arriba va aumentando como el valor menos 1 del índice de nuestra integral, y tenemos esta pequeña fracción al principio que en realidad lo podemos escribir como una fracción entre un factorial, de que un medio es, bueno, un poco trivialmente para 2, pero es 1 entre 2 factorial, y un sexto es 1 entre 3 factorial. Entonces, aquí ya tenemos el patrón tanto de la parte de adelante como de la potencia del x menos t dentro de la fracción. Con eso entonces podemos pasar a definir una expresión más genérica para un k entero, que sea que la integral entre a y x de grado k de f es 1 entre k menos 1 factorial por la integral entre a y x de x menos t por k, la potencia k menos 1 por f de t de t. Ahora, de nuevo, en la potencia podemos fácilmente cambiarlo por un alfa. El factorial podemos reemplazarlo por la función gamma, como hemos visto, y entonces obtener la fórmula de la integral fraccional de Riemann-Liouville. Aquí tenemos entonces que nuestra expresión tiene, como hemos visto previamente, la función gamma en un denominador y la potencia alfa menos 1 para la expresión x menos t. Ahora, una vez que tenemos esta expresión ya, digamos, más formalizada, podemos entonces empezar a preguntarnos si los resultados y las suposiciones que habíamos hecho inicialmente son correctas. Antes de ello, podemos ver que la integral fraccional va a conservar las propiedades de la integral clásica. Es una parte muy importante porque entonces nos indica que no solamente que conserva la linealidad de la integral y la derivada como lo habíamos visto previamente, y podemos ver que también podemos sumar los índices de integrales siempre y cuando tengan los mismos subíndices a y x. Como lo vemos aquí con la integral de grado alfa entre a y x, de la integral de grado beta entre a y x de f, que es nada más la integral entre a y x de grado alfa más beta de f. Entonces, no solamente podemos entonces combinarla con la derivada fraccional, como ya la definimos, sino que también la podemos unir con la derivada de la integral clásicas que ya conocemos. Eso nos va a facilitar mucho el cálculo, porque ahora ya no hay que calcular, por ejemplo, la 4,5ª derivada de f, sino que podemos calcular la cuarta derivada de la media derivada de f, o la media derivada de la cuarta derivada de f, o la quinta derivada de la media integral de f, o la media integral de la quinta derivada de f. Ahora, con esas últimas dos expresiones que tenemos aquí, en las que estamos mezclando derivadas e integrales, algunos de ustedes se preguntarán, pero eso no funciona tan bien como debería, ¿verdad? En el cálculo tradicional, ¿verdad? Si alguna vez han buscado la antiderivada y luego la derivada, se van a dar cuenta que, digamos, hay que agregar el c y luego c al derivar, pues no nos da específicamente la misma función y se comporta tan bien como si trabajamos nada más con derivadas. Pero aquí vamos a poder empezar a hacerlo por dos razones. La primera es que nuestro subíndice A va a estar fijo. Ya casi vamos a ver por qué ese subíndice A es tan importante para esta integral. Y el hecho de que una vez que empezamos a entrar en el cálculo fraccional, como vimos antes, el concepto de derivada e integral se empiezan a mezclar y se empiezan a unir en un solo concepto, en el cual lo único que cambia es realmente el índice y no tanto la ecuación a través de la cual podemos llegar a ese resultado. Ahora, en base a eso, podemos entonces encontrar que la derivada de grado alfa entre menos infinito y x, el menos infinito fue escogido cuidadosamente, ya. Tenemos entonces que de seno de x es seno de x más alfa pi medios, que era exactamente lo mismo que hemos visto para coseno.
Y la derivada entre 0 y x de grado alfa de x a la k es en efecto la expresión de la que habíamos visto anteriormente. Entonces, escogidos estos puntos muy particulares, podemos afirmar que pues, nuestras suposiciones iniciales parecen estar inicialmente correctas. Asimismo, podemos también definir la derivada entre menos infinito y x de grado alfa de e a la kx, que no es más que k a la alfa de e a la kx, tal como podríamos esperar en base al patrón normal de las derivadas de grado natural. Y tenemos este nuevo resultado bastante interesante, que es el hecho de que la integral entre 0 y x de grado 1 de seno de x es menos coseno de x más 1. Ahora, podríamos decir, bueno, ahí está el menos coseno de x, que es en efecto pues la integral de seno de x, y pues ahí hay un más 1, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando uno busca derivadas, uno puede simplemente agregar un más c al final, uno suele agregar el más c, entonces posiblemente ese más 1 sea el más c, no debería haber problema. Pero sí hay un ligero problema, porque si casualmente nos da nada más una constante, un más 1, para la integral de grado 1, pero si integramos a rangos mayores, nos vamos a dar cuenta que aquí van a empezar a aparecer potencias de x al cuadrado, lo cual no está en la definición normal de lo que es una integral. Esto implica entonces que la integral ahora no solamente está definida en función del x, como siempre hemos visto, sino que también este primer subíndice de a es muy importante, porque como vemos puede alterar bastante lo que sería la expresión final de nuestra derivada, lo cual nos lleva a una diferencia muy importante entre la derivada descrita tradicionalmente y la nueva derivada fraccional, que es el concepto de localidad y no localidad. Ahora, ¿a qué me refiero con la localidad de una derivada? Eso me refiero con que la derivada de f, por ejemplo, en un punto x cualquiera, va a depender solamente del vecindario inmediatamente a la par de este x. Esto lo podemos ver en la definición de este mismo como un límite, dado que a la hora de encontrar una derivada no pedimos que sea un límite tomando en cuenta un montón de valores, sino que pedimos específicamente tomando x y un punto x menos h muy cercano a esto. Podemos llamar que está en su localidad. Esto es lo que mantiene la localidad del concepto de derivadas y un poco por extensión más allá, el concepto también de localidad de las integrales. No obstante, como vimos en la expresión de la integral de Riemann-Liouville, pues el hecho de variar este subíndice de la integral puede hacer variar mucho el valor, ya que pues en una integral los límites de la integración afectan bastante, ya que este a puede hacer que la expresión para a sea simplemente 0 y nos quedemos con la expresión de arriba, o puede terminar siendo una expresión particular que nos permita cancelar algunos valores de la otra expresión que nos quedaría con la parte de arriba de la integral. Ahora, esta no localidad de la derivada y integral fraccionales, aunque originalmente se podían ver como pues, un ligero error en la definición de estas, el hecho de que no estaban tan bien definidas como las derivadas integrales clásicas, no era útil, pero al contrario, se descubrió que más bien el concepto de que tengan dependencia de otra variable ayuda mucho en varios campos de la física, como son el magnetismo, la mecánica de fluidos, entre otros, en los cuales hay varios conceptos físicos que mantienen un concepto de memoria. Ahora, el concepto de memoria es el hecho de que algunos fenómenos físicos no solamente se ven afectados por sus condiciones inmediatas, lo que podríamos llamar su localidad, las condiciones en el momento del fenómeno, sino que también pueden ser afectadas por eventos del pasado, de cómo estuvo en estados anteriores este mismo conjunto, por ejemplo, de elementos o estas mismas características. Un ejemplo de esto es que en los magnetos, a la hora de remagnetizar o cambiar los polos magnéticos de un material que sea ferromagnético, algunos cristales ferromagnéticos dentro de este material no van a ver su polaridad cambiada y por ende van a mantener una polaridad hacia donde originalmente la tenían. Eso se puede entonces llamar lo que sería la memoria de este material, porque no solamente va a tener el campo que supuestamente se le aplicó, sino que van a haber partes de él en el cual van a haber ligeros campos magnéticos que tengan memoria de sus estados anteriores. Asimismo, el cálculo fraccional también se ha encontrado muy útil
en otras partes de la física, como por ejemplo el calcular cómo se mueve un fluido alrededor de la Tierra. Entonces, por ejemplo, no solamente cómo se mueve un fluido, por ejemplo, a través de un tubo, en el cual hay movimiento de fluido normal, sino cómo se mueve este fluido, por ejemplo, a través de una sustancia como el suelo, que cambia de densidades y de durezas en diferentes partes. También, por ejemplo, en la química, con lo que son las ecuaciones de reducción o oxidación, las cuales se pueden interpretar también con mucha mayor facilidad y con mucho más detalle. Se utilizan derivadas fraccionales para ver cómo va cambiando el entorno de estas ecuaciones de reducción y oxidación. Ahora, un ejemplo de esto, de cómo se usa también lo que es la derivada fraccional, se encuentra en la curva tautócrona. Ahora, para aquellos de ustedes que no sepan, la curva tautócrona es un concepto que se preguntó originalmente en física, que era el concepto de si existe alguna curva o alguna pendiente, tal que no importa dónde ponga yo un objeto, si ésta se desliza hasta la base, siempre va a tomarle el mismo tiempo el llegar hasta la base de esto. Ahora, si tienen algunas dificultades visualizando esto, les tengo esta pequeña animación, en la cual podemos ver como 4 objetos puestos en posiciones diferentes terminan llegando al mismo tiempo a la base de la curva. Entonces, esta curva, ¿verdad? El concepto de esta curva finalmente se logró a partir del uso del concepto de cicloides, que son una función más interesante definida tomando un punto de un círculo y nada más rotándolo sobre una superficie. Si uno siguiera el punto, la curva descrita por ese punto es lo que se llama un cicloide. Y se puede encontrar la fórmula de un cicloide a partir de esta, o igualmente derivar esta ecuación a partir de la de un cicloide, utilizando el cálculo fraccional. Para ello, vamos a ver primeramente que podemos multiplicar de ambos lados, por dividir de ambos lados por gamma de un medio, que casualmente es raíz de pi. Entonces, como ven aquí, al dividir de ambos lados, quedamos con esta expresión, la cual, si acomodamos un poco, vemos que toda la expresión del lado izquierdo mantiene el 1 entre raíz de 2g y el resto es exactamente lo que hemos definido como derivada de la integral, perdón, de índice un medio de esta expresión ds de y. Ahora, las especificaciones sobre este ds de y es un poco más complicado. Yo mismo he de admitir que no soy 100% seguro de cómo realizar todas las etapas de este cálculo. Tuve que revisar en varios artículos para poder terminar este desarrollo. Pero una vez que se tiene esta integración que vemos aquí abajo, eh, podemos fácilmente pasar las constantes al otro lado y después aplicar una derivación de ambos lados, con la cual finalmente obtendríamos la ecuación de la curva del cicloide. Ahora, de nuevo, no incluí todas las etapas aquí porque pues, es bastante complicado. Hay bastantes etapas y no, pero en general podemos ver que esta es una de las aplicaciones numéricas que tiene el concepto de derivada fraccional, que nos permite entonces facilitar lo que serían procesos matemáticos, como por ejemplo la curva tautócrona, que si me acuerdo bien, ocupaba muchos más procesos, mucho más elevados en conceptos de matemática para poder llegar a una expresión generalizada para esta curva. Dicho eso, bueno, pues hasta aquí llega mi presentación. Aquí hay algunas de las referencias que utilicé para esta presentación. Y bueno, pues un concepto muy interesante de estas referencias es que algunas de ellas en algunos puntos no están de acuerdo. Aún hoy en día hay muchos puntos del cálculo fraccional de las cuales aún no se tiene un consenso general. Un ejemplo de esto es el hecho de que, pues aquí les presenté nada más la integral de Riemann-Liouville, pero hay muchas otras expresiones. Hay una también bastante famosa, que es la de Caputo. Se puede ver en esta última referencia que está aquí, la integral fraccional de Caputo, que también tiene algunas propiedades interesantes. Pero, de nuevo, hay una gran cantidad de ecuaciones
que intentan describir bastante bien lo que son las derivadas integrales fraccionales y que tienen que sacrificar o tienen que centrarse en algunos aspectos específicos de las derivadas que se desea mantener. Y con eso concluyo mi presentación. Les agradezco mucho por su atención y si tienen preguntas, espero poder contestar algunas. Ok, bueno,